Alabado sea el Señor. Sean todos bendecidos. Hace aproximadamente 1 año y medio yo estaba hablando en una conferencia con el pastor Rick y la gente me llamaba Pastor Choco. Y cuando estábamos ambos en el escenario, él dijo ese día, oigan, él es el Choco, yo soy el Late. Y desde entonces, así es como nos conocen. Y él me pidió que les diera sus saludos y que les dijera que él los ama mucho. Hablé con él hoy día. Y él los extraña a todos. Él los ama a todos en el nombre de Jesús. Quiero decirle a Saddleback y a todos los que nos observan por internet y en los diferentes campus que en Chicago hemos estado orando por su iglesia, hemos estado orando por su pastor, levantándolo a través de nuestras oraciones, y quiero hacerles saber que tienen una gran familia en Jesucristo orando por este ministerio. Hoy día quiero compartir algunos pensamientos referentes a lo que significa ser un discípulo, un talmid. Talmid es la palabra hebrea que significa discípulo. Eso significa talmid. Y para que una persona logre ser un talmid, debe ser una persona totalmente devota a su rabí, alguien que esté completamente comprometido con el rabí y sus convicciones. Eso es un talmid. Y hoy día quiero compartir con ustedes algunos pensamientos referentes a... Pero primero, permítanme explicarles el asunto del choco. Nosotros los hispanos usamos estos términos de cariño. Cuando aún era niño, mis tíos me decían chocolate. Y cuando tenía 8 años ellos me decían, apúrate chocolate, porque siempre estaba comiendo dulces de chocolate. Y desde entonces, el nombre chocolate ha estado conmigo alrededor de 40 años. Chocolate aquí, chocolate allá. Yo crecí en la ciudad de Chicago por una madre soltera. Así que quiero decirle a los padres solteros hoy día que pueden lograrlo en el nombre de Jesús, cualquiera sea la circunstancia que atraviesan. Dios sigue en su trono. Mi mamá crió a 6 de nosotros, 5 niños y una niña, y el más joven de esa tribu se sentía como Gedeón. Y había un niño puertorriqueño que no conocía a Jesucristo, no sabía nada de la iglesia, no sabía las políticas de la iglesia, que no sabía sobre la fe. Ahí estaba este niño puertorriqueño con una familia disfuncional. Recuerdo a los 8 años de edad cómo mi padre nos abandonó. Yo estaba en un bar suplicándole a mi papá que no dejara a mi mamá. Recuerdo haber entrado en ese bar y suplicarle a mi papá, pero eso fue en vano. Él nos abandonó a toda la familia. Imaginen a un pequeño niño en la ciudad de Chicago. Yo vivía en Humboldt Park, Saddleback. Humboldt Park fue declarado el peor parque de la nación en la década de los 70. En la ciudad de Chicago. No podías entrar en Humboldt Park sin que te violaran, te asaltaran o te mataran. Pero ahí vivía yo. Mi madre, mis hermanos, mi hermana, sin Jesucristo. Alrededor de 1975, en 1975, se formó un gran alboroto en la ciudad de Chicago, entre los hispanos y el departamento de policía. Eso fue intenso. Eso fue tan malo que el gobernador del estado de Illinois llamó a la Guardia Nacional para que rodearan Humboldt Park. Durante 3 días, caos, 3 días. Personas siendo golpeadas, casas siendo destruidas, las tiendas eran saqueadas, gente asaltando a diestra y siniestra, y ahí creció este niño rodeado de todo este caos. Si tienes imaginación, quiero que la uses ahora mismo. Niño pequeño, familia disfuncional, sin un padre a su lado. Yo estaba destinado para la destrucción. De hecho, cuando mis maestros escuchaban mi apellido, decían, «Oh, es uno de ellos». No tenía esperanza. Pero en 1975, cuando ocurrió este alboroto, y yo decidí ir a robar,
Ya que todos los demás lo estaban haciendo, incluyendo mis hermanos, yo decidí que yo también iría a robar. Observa esto. Y si tienes imaginación, quiero que imagines esta tienda y a la gente entrando y saliendo de ella. Estaban robando cajones de productos, comida. Y yo decidí entrar a esta tienda cuya ventana estaba destrozada, había gente por todos lados, y yo había decidido que ese día iría a robarme una botella de Pepsi. Era todo lo que quería. Saben, en los años 70 eran botellas, hoy día son latas. Yo pensaba que si la policía me agarraba, no tendría que pasar mucho tiempo en prisión porque era solamente una botella, no toda una caja. Así que recuerdo entrar en la tienda, observa esto, recuerdo entrar en la tienda, caminar sobre los vidrios rotos, acercarme al refrigerador, tomar la botella de Pepsi, gente corriendo a mi alrededor, era un caos. Cierro el refrigerador. Podía ser un ladrón, pero mi mamá me había enseñado bien. Ella me decía, más te vale que cierres la puerta del refrigerador cada vez que la abres. Podía escuchar su voz. Más te vale que la cierres. Y eso fue lo que hice en la tienda. Cerré la puerta y tenía la botella de Pepsi en mi mano. Caminé sobre el vidrio y llegué hasta la calle, Division Street. Division Street era el corredor de la comunidad puertorriqueña. Hacia allá fui y caminé con la botella en la mano. Y mientras caminaba, empecé a escuchar una voz diciendo, eso no está bien. No deberías hacerlo. Eso no está bien, no deberías robar. Ahora sé de qué se trata, pero entonces en 1975 yo no sabía de qué se trataba. Y habían dos voces diciendo, no está bien, no deberías hacerlo, tómalo. No está bien, no deberías hacerlo, tómalo. Finalmente hice caso a esa voz fuerte que decía, no deberías hacerlo. Así que caminé de regreso a la tienda, caminé sobre los restos de los vidrios, abrí la puerta del refrigerador, puse la botella de regreso, cerré el refrigerador, caminé de regreso a Division Street y dije, ¿quién soy yo? Es como las cartas que escribió desde la prisión Dietrich Bonhoeffer, quien es un erudito alemán. Él escribió unas cartas desde prisión donde decía, ¿quién soy yo? Así me sentía en 1975. Ni siquiera podía robar una botella. Y los demás toman cajas enteras. En 1977, 2 años más adelante, me asignaron a un trabajo de verano en la ciudad de Chicago, limpiando calles. Y en ese momento la ciudad estaba contratando gente joven que venía de familias pobres. Ese era yo. Y me contrataron ese verano, en 1977. Y mi tarea, observa esto, mi tarea me llevó a una iglesia pequeña. Y recuerdo haber visto aquella hoja de papel, ver la dirección, dirigirme a aquella iglesia. Entré y dije, hey, esta es una iglesia. Fui a mi supervisor y le dije, mi nombre es Wilfredo de Jesús. Y por cierto, este apellido no me lo cambié el día en que fui salvo. Ese siempre ha sido mi apellido, de Jesús. Algunos piensan que cambié todo el día en que fui salvo. No, lo que Wilfredo de Jesús significa es que soy 2 veces de Jesús. Y a mí me gusta usar mi apellido en Starbucks. ¿Alguien más a quien le guste Starbucks? Me dirijo al mostrador y digo, quiero un macchiato grande upside down. Y me preguntan, ¿a nombre de quién quiere la orden? Les digo, de Jesús. ¿De Jesús? Ok, camine para allá, por favor, gracias. Estoy con mi hijo y le digo, mira esto, papi, mira esto. Están haciendo mi macchiato de caramelo upside down, grande. Termina, mira el vaso y dice, un macchiato de caramelo upside down grande para Jesús. Volteo a mi hijo y le digo, shh. Lo está diciendo en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre. Él no lo sabe, pero está predicando. Un macchiato de caramelo upside down grande para Jesús. Hasta que finalmente le digo, oh, lo siento, disculpe, estaba hablando con mi hijo. Yo hago lo que sea para que la gente proclame el evangelio. Incluso mi apellido, amén. Así que en 1977 me dirigí a esta pequeña iglesia. Y como te digo nuevamente, no conocía a Jesús, familia disfuncional.
Así que entro a la iglesia y digo, mi nombre es Wilfredo de Jesús y estoy aquí para limpiar calles. Y el supervisor me dice, tú no vas a limpiar calles, tú nos vas a ayudar con el VBS. Y yo dije, ¿VB qué? Y dijo, no, tú vas a ayudar niños este verano. Y yo dije, no me importa. No me importa si voy a cuidar niños, a limpiar calles. Necesito el dinero. Mi mamá es una madre soltera y quiero ayudarla con la renta. Pero miren a Dios, miren la divina providencia de Dios, cómo trabaja Dios. Estoy aquí para decirte, vine desde Chicago para decirte que Dios usa gente inusual. Si ves en las escrituras, hay una gran lista de gente con una vida destrozada y aún así Dios dice, yo la voy a usar, yo lo voy a usar. Mira, durante el verano de 1977, veía gente joven orando en el altar. Eso era algo inusual para mí, porque fui criado en el catolicismo. No éramos una familia que oraba. De hecho, yo recuerdo que mi mamá, cuando hubo un incendio en la ciudad de Chicago y le prendieron fuego a mi casa, porque mi hermano era el líder de una pandilla de Chicago en los años 70. Él era el líder de una pandilla. Yo recuerdo tanta gente llegando al patio de mi casa con armas y tenían reuniones de pandilla. Esta fue la introducción de mi vida. Y recuerdo que mi casa se estaba incendiando y todos tuvimos que salir y sacar la ropa y demás cosas. Mi madre al otro lado de la calle, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba adorando al Señor. Yo la miré y dije, creía que el humo la había afectado. Ahora entiendo lo que ella intentaba decirme en aquel entonces. Lo que intentaba decirme es que cuando atraviesas por la vida y cuando hay tormentas en la vida, simplemente sigues alabando, sigues adorando al Señor y no permites que estas cosas pequeñas te dañen. Así que veía a esos jóvenes y esos niños venir a la iglesia y que doblaban sus rodillas y oraban. Finalmente, yo venía a trabajar, así que me sentaba hasta el final, hasta que mi turno empezaba. Luego de tantos argumentos, al final del año 1977, le dije a mi supervisor, hey, ¿qué están haciendo estos niños? Me dijo, ¿están orando? ¿Orando? Sí, están orando a Jesús. El supervisor me dice, ¿conoces a Jesús? Le digo, no lo conozco. Me dice, ¿quieres conocerlo? Claro que sí. ¿Dónde está? Me dijo, sígueme. Trajo a algunos jóvenes. Les dijo, oigan chicos, Wilfredo quiere conocer a Jesús. Se pusieron felices e hicieron un círculo. Me dijeron, entra en el círculo. Les dije, yo no me meto en ningún círculo. Escuchen, Saddleback, en el barrio, cuando alguien te mete en un círculo, no es un tiempo de oración. Eso se llama iniciación. Y les digo, miren, yo soy el hermano del líder de una pandilla. No quiero unirme a otra, ni siquiera quiero unirme a una pandilla. Y me dicen, no, vamos a orar por ti, ven, entra en el medio, cierra los ojos. Les digo, yo no voy a cerrar mis ojos. Así que entro en el círculo. Y ese algo inusual ocurre. Empiezan a orar. Y yo estoy en el medio y digo, el primero de ustedes que empiece a tirarme golpes, va para abajo. Estoy esperando. Nadie. Cierro un ojo. Y luego cierro ambos ojos. E hice la oración más sencilla en 1977. Dios, si tú eres real, cambia mi vida. Eso fue hace 36 años. Hoy día, soy el pastor de esa pequeña iglesia pentecostal, donde mis labores me llevaron a esta iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios usa gente inusual para llevar su mensaje. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5, mientras hablamos de un discípulo y lo que significa seguir, alrededor de 25 ocasiones en la Escritura encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos, síganme. Los talmid, a quienes el rabí les decía, síganme. Ahora, necesitas saber que en la iglesia del primer siglo,
Hubiera sido el talmid quien crecía en etapas. Académicamente, memorizar la Torá, memorizar la Escritura. El talmid debía atravesar diferentes etapas, y cuando el talmid llegaba a cierto nivel, entonces el talmid tenía que salir y buscar algunos rabís para saber de quién podía aprender, a quién podía seguir. Nunca se habría concebido que fuera el rabí quien buscara a sus discípulos. Pero entonces Jesús aparece en escena y cambia todo el panorama, y ahora es Él el que está buscando discípulos. Un talmid, alguien que lo daría todo, alguien que trabajaría. Hoy día quiero hacerte saber que hay diferentes componentes, o si los quieres llamar compartimientos, de ser un discípulo. Seguramente, una de las cosas principales de ser un discípulo es la comunión, y eso es lo que ustedes tienen aquí en Saddleback. Tienen comunión, están atravesando un momento de luto, pero siguen juntos, orando juntos, llorando juntos. Gloria a Dios. Ese es el componente principal de un talmid, es la comunión. Lo segundo sería la palabra de Dios, que el discípulo debe saber la Biblia. Escuchen, es mucho más que conocer la Escritura, debemos conocer al autor de la Escritura. El talmid debe estudiar la Escritura. Y luego, otro de los componentes principales sería la fe. Todos digan conmigo fe. Aquellos que nos observan, digan fe. La fe es algo que necesitamos como talmid. De hecho, el miedo es la ausencia de fe. Un hombre de Dios o una mujer de Dios no puede tener ambos. Puede ser un hombre lleno de miedos o un hombre lleno de fe. Puede ser una mujer llena de miedos o una mujer llena de fe, pero ambos no pueden existir en una misma habitación. El miedo es la ausencia de la fe. Y un talmid, un discípulo, debe usar este componente principal para que su fe crezca. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 5, versículos 1 y 3. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla. ¿Cuántas barcas? 2. Porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Thomas Paine dijo esto: lidera, sigue o apártate del camino. La gente poderosa quiere liderar. Están en busca de poder, de posición y de la gloria de los hombres. De cualquier forma, ellos no se dan cuenta de que no puedes ser un buen líder hasta que no eres un buen seguidor. Jesús lo dejó muy en claro alrededor de 25 veces. ¡Síganme! ¡Síganme! Ahora, esto genera varias preguntas. ¿Hacia dónde nos dirigimos si te estoy siguiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tiempo estaremos allí? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo hacemos para llegar? Un talmid lo haría con profunda devoción. Él haría todas estas preguntas y ninguna de estas preguntas sería respondida por Jesús, por cierto. Porque el camino hacia el cielo no se puede descargar en una aplicación de mapas o en Google. Es una relación verdadera con Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Hubiera sido más sencillo si nos hubiera dejado 10 mandamientos para llevar a cabo. El camino de fe es mucho más difícil que eso. Uno de los mejores ejemplos que encontramos es cuando Jesús llamó a Pedro al ministerio. Observa, sabemos que en el libro de Lucas, en el capítulo 5, Jesús sube sobre el bote de Pedro. Dirás, Pastor Choco, ¿cuál es el gran problema? Habían 2 botes. No, observa. No vayamos tan rápido. Detengámonos un momento. Hay 2 botes. Eso me dice que si hay 2 botes, eso me dice que Jesús tiene elecciones, que tiene más opciones. En 1977 éramos 6 personas en mi familia.
Jesús seguramente tenía más opciones entre nosotros, pero él escogió en 1977 y dijo, voy a subirme en el bote de este niño destruido. Mi gloria. Porque Dios está en el asunto de utilizar gente inusual, gente destruida, gente que está atravesando crisis, gente que tiene desastres. Pero ¿cuántos de ustedes aquí saben que aún en medio de tu desastre, Él puede dar un mensaje? En medio de tu desastre. Él se subió al bote de ese hombre llamado Pedro, que supuestamente era un pescador. Por cierto, Saddleback, cuando yo llegue al cielo, yo tengo algunas preguntas para mi hermano Pedro. Le voy a hacer algunas preguntas. Hey, Pedro, bro, en la Biblia, siempre que leías sobre ti, estabas pescando y nunca agarrabas nada. Hermano, yo hubiera buscado otra profesión. Hubiera buscado otra profesión, tal vez doctor o recolector de impuestos, pero pescar no era lo tuyo. ¿En serio? Tal vez ahí vas algo más, hermano. La Biblia dice que Jesús entró en el bote de Pedro, o sea que él tenía opciones. Observa, este fue el primer llamado para los Talmid. Ahora Jesús entró en el mundo de Pedro, se metió en el negocio de Pedro, se metió en la vida de Pedro y le dijo, Pedro, ¿podrías por favor moverte de la orilla? Que tengo algunas cosas que quiero mostrarte. Yo estaba muy emocionado de venir a California. Y caminar con mi esposa a la orilla de la playa, pero había mucho viento. Yo dije, no señor, no puede ser. Vengo de la ciudad del viento. Quería un poco de sol. Pero en la playa vi mucha gente jugando voleibol. Gente caminando a la orilla de la playa. Caminando con los zapatos en una mano, la chaqueta en la otra y tocando el agua una y otra vez. Pero no entraban en lo profundo. Así que comencé a pensar que así es en la vida cristiana. Estamos a la orilla de las cosas de Dios. Y Dios nos ha llamado a estar en las profundidades. Él quiere que seas un talmid. Un talmid no solamente dice, yo voy a seguir a Jesús. No dice solamente, voy a seguir al rabí. Yo quiero hacer lo que el rabí hace. Y en nuestra relación con Dios, nuestra fe solamente puede crecer cuando entras a las profundidades. Y Saddleback, estoy aquí para decirte que en lo profundo hay pocas personas que van aún más profundo. Todos están en la orilla. Y aún en el año 2013, Dios nos está llamando a tomar los remos. Déjame mostrarte un milagro. Pedro, comienza a remar. Déjame mostrarte cómo pescar. Pedro, lleno de excusas, dice, he estado aquí toda la noche y no he pescado nada. Cállate y haz lo que te digo. Estoy parafraseando. Si Jesús hubiera sido puertorriqueño, le habría dicho, ya chico, cállate. Solo haz lo que te digo. Vamos, tira la red aquí. Tiró la red. Y de acuerdo a las escrituras, Pedro necesitaba ayuda, porque agarró muchos peces. Y obtuvo su milagro, pero no solamente pescó, no solo pescó su milagro, observa esto, sino que en las escrituras a Pedro se le hace una encomienda. Y luego atraviesa una crisis en el bote. En otras palabras, está en una relación, está en un matrimonio. Al igual que la relación con nuestros hijos, cada vez que dejas entrar a Jesús en tu vida, Él te encomienda una tarea. Aún si estamos destruidos, aún si venimos de una familia disfuncional. La Biblia dice en Mateo 4, versículos 18 al 20, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Observa que en Lucas, tal vez por el hecho de ser doctor, da un poco más de detalle, porque estuvieron pescando toda la noche y se sentían miserables. Jesús se sube en la barca de Pedro y, como ya sabes, comienza a enseñar. Y ahí estaba Pedro en su bote, escuchando a Jesús, escuchando sus enseñanzas. Jesús le dice que vaya a lo profundo y él protesta, pero luego hace caso. Ya conoces el resto de la historia. Tenemos este gran llamado de seguirlo a él. Y yo los haré pescadores de hombres. En la fe hay tres diferentes etapas de la fe. La primera es no fe. Tal vez tú estás aquí hoy día
o tal vez en un campus, o al otro lado de la nación, y dices, yo solamente vine porque alguien me invitó, simplemente vine. Yo no tengo fe. Bueno, me gustaría hablarles de una maestra que era atea. Ella no tenía fe, no creía en Dios. Y ella le dijo a un niño pequeño, le dijo, Tommy, ¿puedes acercarte a la ventana, por favor? Y Tommy, que tenía 7 años, sí, maestra. Tommy, ¿logras ver los árboles? Sí. Tommy, ¿puedes ver la grama? Sí. Tommy, ¿logras ver las nubes? Sí. Ya un poco irritado. Le dice, Tommy, ¿puedes ver a Dios? Le dice, no. Le dice, bueno, eso es porque no existe. Puedes tomar asiento. Tommy va a sentarse y una niña en el asiento trasero dice, maestra, ¿puedo hacerle algunas preguntas a Tommy? Tommy, ¿puedes regresar a la ventana? Tommy, ¿puedes ver los árboles? Sí. ¿Ves la grama? Sí. ¿Ves las nubes? ¡Que sí! Tommy, le dice a la pequeña niña, ¿puedes ver el cerebro de la maestra? ¡No! Es que de acuerdo a su método, ella no tiene uno. Cualquiera que sea el nivel de fe en el que estás, tal vez estás luchando con tu fe, tal vez estás cuestionando a Dios. Tal vez estás atravesando una tormenta en tu vida y dices, Pastor Choco, simplemente no lo sé, ahora mismo estoy cuestionando mi fe como discípulo. Pero Él entró en mi bote, no importa si fue hace 10 años o si fue hace 50 años. Puede haber sido el año pasado. Pero Él nos encuentra en el momento justo, cuando estamos más vulnerables. Él nos encuentra. Pero no solamente nos encuentra, sino que nos dice, quiero mostrarte algo. Observa esto. Y Él entra en tu mundo. Él entró en el bote de Simón Pedro y lo llevó a lo profundo y le dijo, ahora voy a mostrarte lo que tengo para ti. Si solamente tienes fe, Pedro. Así que puedes estar en este nivel donde no tienes fe, pero un ateo que no cree tiene mucha fe. En una ocasión, estando en Chicago, en una estación de bus, estaba hablando con un joven sobre Jesús. Yo era nuevo en la fe. Era radical por Jesús. Cuando Jesús me salvó en 1977, le dije, cuenta conmigo. Yo tenía una motivación ferviente. Así que fui a la esquina y este chico me dijo, sabes, yo no creo en Jesús, yo soy ateo. Le dije, ¿en serio? Quiero felicitarte. Porque para que tú no creas, debes tener mucha fe. Tienes más fe de la que yo tengo. Y tal vez el día de hoy tú estés aquí o nos estés observando en los diferentes campus y pienses, tal vez mi fe está disminuyendo. Pues yo he venido desde Chicago a motivarte, a provocarte, a inquietarte. Porque el Dios a quien tú y yo servimos no está muerto. Yo hablé con Él esta mañana y Él está muy bien. Tal vez en este momento no tengas fe, o tal vez estás en ese lugar donde tienes algo de fe, pero estás dudando. La Biblia dice en Mateo 8, capítulo 24, la Biblia dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Él dormía. ¿Sabes lo que Jesús te está diciendo en el año 2013? Cuando estás atravesando tormentas, estás atravesando un divorcio, tiempos difíciles, te despidieron. ¿Sabes lo que Él está intentando decirte? Vete a dormir. Vete a dormir, no hay ninguna razón para que estés despierto a las 2 de la mañana preocupándote. Vete a dormir. Esencialmente, eso es lo que el rabí les estaba diciendo a los talmid. Les estaba diciendo, esto es lo que deben hacer. Cuando atraviesen tormentas, ¿pero qué estaban haciendo ellos? Se estaban preocupando. Eran del tipo de personas que dicen, tengo que arreglarlo. De los que quieren hacerlo todo ellos mismos. Y esencialmente lo que Jesús te está queriendo decir, y también a mí, es que cuando atravesemos tiempos difíciles, porque así será, escúchenme, aquellos que nos están viendo, atravesarás cosas difíciles en tu vida, pero cuando así sea, vete a dormir. No te preocupes, Él está en su trono. En medio de nuestras crisis, Él sigue siendo Cristo. Él está en control.
Alégrate porque Dios está en control de las cosas que ocurren en nuestras vidas. No hay nada en el mundo que Dios no sepa. Y la Biblia dice que aunque hayan tormentas en nuestras vidas, y Pedro y los demás, que en ese entonces ya eran seguidores, habían visto muchos milagros, habían escuchado muchas enseñanzas, pero aún así, su fe disminuía. Mateo 8:26 nos dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Otras traducciones dicen que le dijo al viento, ¡cállate! Y Él te dice el día de hoy, aquellos que están atravesando problemas, yo le diré a las tormentas, ¡cállate! De acuerdo a las Escrituras, Él reprendió al viento y a las olas, y hubo una gran calma. Saddleback, hoy quiero decirte, y aquellos que nos observan en los campus, Dios nunca te prometió navegar sin problemas, pero sí te prometió una llegada segura. Quédate en el bote, ve a dormir. Él está a cargo. No importa cuál sea la tormenta que estés atravesando, Él está en control de eso. ¿Por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. Él permite que estemos incómodos. Él permite que la tormenta se enfurezca. Es sorprendente cómo en la vida de Jonás se enfrenta a una tormenta debido a su desobediencia. Pero en el caso de los discípulos, fue Jesús quien los mandó a subir al bote. Así que ellos enfrentaron la tormenta debido a su obediencia. Las tormentas en mi vida, las tormentas en tu vida, las crisis, son para ser los mejores hombres y mujeres de Dios. Así que no te enfoques en las cosas que atravesamos. No es lo que atravesamos, sino el lugar hacia donde vamos lo que cuenta. Puedes estar aquí solo un momento, puedes estar atravesando un infierno. Me gusta lo que dijo Winston Churchill. Winston Churchill dijo, si estás atravesando un infierno, sigue andando. El problema con muchos de nosotros es que cuando atravesamos un infierno, nos gusta hacer una pequeña habitación. Llamamos a un decorador de interiores. La Biblia dice en Salmos 23, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, solamente ando por él. No se supone que deba ser una habitación. No importa lo que sea que estés atravesando en tu vida, no importa lo que sea, enfréntalo. Ten confianza en el Señor, que Él estará contigo. La Biblia dice que la tormenta se calmó. Esa fue una lección de vida para los discípulos. La fe, el miedo, la fe. Dos cosas diferentes con las que luchamos, como talmid. Pero si vas a ser un completo seguidor de Jesucristo, un discípulo, hoy debes decidir qué tipo de persona serás. Porque cuando la vida te presione, mírame un momento, cuando la vida te presione, aquello de lo que estás hecho comenzará a salir. Cuando la vida se te viene encima, aquello de lo que estás hecho saldrá de ti. Y ojalá que lo que salga de ti sea fe. Que puedas decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Puede que yo ahora esté pasando un problema, pero yo sé que Él vive. O que puedas decir como Pablo, ¿qué puede separarme del amor de Cristo? Ni hambre, desnudez o espada puede separarme. Permite que mi fe aumente. Dios permite que mi fe crezca. Pedro atravesó estas etapas, observa. Atravesó la etapa de no tener fe. En Lucas capítulo 5, Jesús sube a su bote. Y luego encontramos en el libro de Mateo cuando está atravesando una tormenta. Me gusta esta parte de la escritura, donde ahora Jesús, Mateo 14, versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Él no se subió al bote. En esta parte de la historia, Él no está en el bote. Me gusta lo que dice Marcos 6, 48. Dice, vio que remaban con gran dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Iba a pasar junto a ellos. En otras palabras, Jesús no tenía intención de detenerse junto al bote. Les estaba permitiendo pasar por la tormenta. Estaba a punto de pasar diciéndoles, hey, ¿qué hubo? Por cierto, sigan remando un poco más fuerte. Observa. De acuerdo al libro de Marcos, Jesús no tenía intenciones de detenerse junto al bote. Hey, ya me subí a tu bote en el libro de Lucas.
Intenté enseñarte que en las tormentas debes irte a dormir. Y ahora que estás nuevamente en una tormenta, todos están, ¡ay, nos vamos a ahogar! Y Jesús les dice, ustedes tienen que resolverlo. Yo ya les enseñé. Ustedes son mis talmid. Y luego uno de ellos dice, voy a parafrasearlo, ¡es Jesús! Pedro, ya sabes, ese Pedro estaba loco. Pedro, el mismo Pedro que cortaba orejas. El que decía, no te metas con Jesús. Pedro, ese tipo impulsivo. Pedro, él dijo, Jesús, si eres tú, pídeme que me acerque a ti. Y Jesús le dice, ven. Porque el deseo de un talmid no es solamente seguir a su rabí, sino hacer lo que su rabí hace. Así que si mi rabí está caminando sobre el agua, Pedro piensa, yo quiero caminar sobre el agua. Ahora, hagamos una pequeña pausa. ¿Te has detenido a pensar en los otros 11? ¿Qué estaban haciendo? Tal vez criticaban a Pedro. Tal vez le decían, Pedro, estás loco, hermano. Te vas a matar, vamos. Y él dice, no me importa. Él se subió a mi bote. Debe haber una razón. Pídeme que me acerque a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Sal de tu zona de confort. De las cosas que te hacen sentir seguro. Ven a un lugar donde estés vulnerable. Me gusta lo que decía Sir Francis Drake. Sir Francis Drake decía esto. Inquiétame, oh Dios. Ya he cumplido mis sueños, porque estos eran muy pequeños. Inquiétame, oh Dios. Llévame a un lugar donde esté en lo profundo, donde dependa de tu mano, donde ya no pueda nadar y tenga que depender de tu seguridad, oh Dios. Llévame a ese lugar. Provócame en el año 2013 para ir a las profundidades contigo. ¡Provócame! Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro, que estaba loco, le dice, hey, bro, carnal, dime, ¿qué estás haciendo? Se emocionó y comenzó a caminar. Vamos, hay que darle crédito. La Biblia dice que él estaba caminando sobre el agua. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Caminaba sobre los problemas, sobre sus asuntos, sobre sus circunstancias. Porque cuando él mantenía sus ojos en Jesús, cuando él mantenía sus ojos sobre su rabí, él caminaba sobre su tormenta. Pero en el momento en que volteó a ver a la derecha o a la izquierda, empezó a ver sus problemas en casa, empezó a ver sus problemas en el negocio, sus problemas matrimoniales, ahí fue que se hundió. Si tan solo hubiera mantenido sus ojos sobre el rabí. Pedro, al menos Pedro pudo regresar al bote cuando Jesús lo salvó. Me estoy ahogando. Ya conoces la historia. Él dice, me estoy ahogando. Jesús le dice, toma mi mano. Si yo fuera Pedro y entrara en el bote con los otros 11, le diría, ¡ey, no me digan nada! Yo al menos salí del bote y ustedes, gallinas. Yo quiero ser como el rabí. Caminó sobre el agua. No necesitó nada. Y con esa fe construiré mi reino. Porque Dios usa gente destruida. Y Pedro, eres un desastre. Pero te amo, Pedro. Choco, eres un desastre. Vienes de una familia disfuncional. Eres un talmid, eres un soldado para mí. Mira, no dejes que tu pasado determine tu futuro. Tal vez hoy día estás aquí, o nos observas en los diferentes campus, y vienes de una familia disfuncional, un hogar de padres solteros. Dios observa tu corazón como talmid y comienza a operar en tu vida de esa forma. Quisiera terminar hoy día. ¿Puedes ponerte de pie? Y aquellos que nos observan en los diferentes campus, pónganse de pie. Donde sea que nos observes, ponte de pie un momento. Mírame. Las diferentes etapas de la vida que uno atraviesa en la fe, al igual que Pedro, no fe, fe pequeña, gran fe, una fe increíble. Únicamente 2 veces en la Biblia encontramos que Jesús está asombrado por la fe de una persona. 2 veces. Ahora,
Él se asombra de la falta de fe muchas veces. En el libro de Marcos lo podemos ver. Pero solo 2 veces en la Biblia encontramos que Jesús está asombrado. La primera es la ocasión del centurión. Ustedes lo recuerdan. Él era un general romano y estaba a cargo de 100 soldados. Él tenía autoridad, era un pagano y su dios era el César. Aún así, él ve algo en la vida de Jesús y se acerca a Jesús porque su sirviente estaba muriendo. Y le dijo a Jesús: tú eres un hombre con autoridad, yo soy un hombre con autoridad. Di la palabra y mi siervo será sano. Ni siquiera necesitas venir a mi casa. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: en todo el país no he visto a un hombre con tanta fe. En todo el país. Ni siquiera dijo Jerusalén. Él dijo en toda la nación. Nunca he visto a un hombre con esta fe. Un hombre que es un pagano, que no conoce la Torá, que no conoce la ley de Moisés. La segunda persona de la que Jesús se asombra es de la viuda. ¿La recuerdan? Ella está en la iglesia. ¿Cuántos aquí saben que en béisbol, 3 outs, ¿sabes qué? Ella tuvo 8. Sí, ser una viuda, ser mujer, tal vez ser analfabeta. El 90% de las mujeres en aquel tiempo eran iletradas. Su esposo era seguramente quien trabajaba. ¿Sabes? No encontramos a alguien deprimido en su casa. ¿Sabes dónde lo encontramos? En la iglesia. Y cuando llegó el momento de ofrendar, la Biblia dice que esta mujer vino y dio todo lo que ella tenía. Escúchenme, Saddleback. ¿Saben lo que esta mujer les está diciendo? ¿Saben lo que está diciendo? Cuando la Biblia dice que esta viuda dio todo lo que tenía, las últimas 2 monedas que tenía, ella abandonó su fe en el dinero y dijo: voy a poner mi fe en Dios. Ella dijo: no voy a poner mi fe en el dinero. Incluso la moneda de los Estados Unidos dice: en Dios confiamos. ¿Qué hay de ti? ¿Cuándo se subió a tu bote? ¿Has sido superficial en tu caminar con Dios? Como discípulo de Jesucristo, ¿has permanecido en la orilla? ¿No has estado pescando nada? Tal vez es momento que vayas más profundo. Porque Él se subió a tu bote, seguramente no para que te quedaras a la orilla, sino para que pesques un milagro para tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Cuando fui salvo en 1977, dije: aquí estoy, completamente, aquí estoy. ¿Qué hay de ti? ¿Puede crecer tu fe? ¿Cuántos de ustedes han visto la película del Mago de Oz? Sabes, a mí me sorprende Dorothy. Ella dice: no hay lugar como el hogar. Y todo lo que hace para regresar a casa. Y ella quiere regresar a casa. Y en la historia del Mago de Oz, ¿recuerdas? Siempre, 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 siempre sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo. Y las calles están limpias, doradas, hermosas. Al desviarse, en su camino por el camino amarillo, ella encuentra algunos amigos. El hombre de hojalata, el espantapájaros y el león. Todo este camino la llevaría al mago, que la llevaría a casa. Y cuando ella llega, se da cuenta de que él no tenía la respuesta. La respuesta la tenía ella. Estaba en las relaciones. Ella podría encontrar su camino a casa ayudando a otras personas. ¿Qué estoy tratando de decirte? Todos ustedes están en un viaje y el camino por el que van no es bonito. Es doloroso. Es duro. Pero si nos tenemos unos a otros y tenemos fe, atravesaremos la tormenta. Quiero que Jesús entre en mi matrimonio. Quiero que entre en mis negocios, que entre en mis hijos. Déjame orar por ti. Inclina tu rostro y cierra los ojos. Aquellos que nos observan en los diferentes campus y por toda la nación, inclinen su cabeza. Déjame orar por ti. ¿Cuántos de ustedes aquí y en los diferentes campus dirían: Pastor Choco, este sermón fue para mí? Mi fe está disminuyendo. Necesito ayuda. Ore por mí. Allí donde estás, ¿podrías levantar tus manos? En este sitio maravilloso. Y en los campus.
Levanta tus manos. Déjame orar por ti hoy día. Muchas manos han sido levantadas. Voy a orar para que aumente tu fe. Voy a orar para que Jesús te provoque para que vayas más profundo en tu caminar como Talmid. Y cuando haya terminado, hay un jardín de oración allá atrás y hay gente que puede orar por ti. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por entrar en nuestro bote, por incomodarnos, para que vayamos más profundo en nuestra fe. Algunas veces no podemos entender por qué atravesamos lo que atravesamos. Pero mi fe no será removida. Yo sé que tú vives. Y quiero pedirte por aquellos que han levantado sus manos. Oro por aquellos que te están invitando a sus vidas. Bendícelos y permanece con ellos. Y haz que su fe crezca en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Dios los bendiga.